Ya, entonces miren, veamos, JSP con JDBC. JSP sabemos que básicamente representa a, a la capa de la vista para el desarrollo de una aplicación web. Y JDBC básicamente es un API que se encarga de establecer comunicación entre un gestor de base de datos y Java. ¿Está bien? Entre un gestor de base de datos y Java. Ya, muy bien. Ok, entonces, como objetivo fundamental del tema de JDBC es que hay tres etapas, ¿no? Tres etapas cuando voy a crear aplicaciones con base de datos. Y estas etapas contempla para el desarrollo de aplicaciones Windows, como también para el desarrollo de aplicaciones web. Bien, entonces esas tres etapas consiste en establecer una conexión con una base de datos, ¿no? Es decir, acá yo voy a definir el driver de la base de datos. El driver con base de datos MySQL, el driver con base de datos Oracle, con base de datos Postgres, etcétera. ¿Está bien? Y si nosotros vamos a definir el driver y posterior a él nos vamos a conectar a una base de datos, sabemos que debemos de usar la clase connect. Ya. Ahora, si nosotros queremos enviar sentencias de tipo SQL, enviar sentencias para poder consultar, insertar, actualizar, etcétera. Hay varias sentencias que obviamente iremos manejando. Uno, que es el tema de statement. ¿Está bien? Statement básicamente es una clase que se encarga de enviar sentencias SQL para hacer cualquier tipo de, sea de inserción, actualización, eliminación, para lo que es mantenimiento puntual. Y obviamente cuando voy a mandar sentencias SQL, esas sentencias tienen que estar asociadas con la conexión. O sea, con una variable tipo conexión. Ahora, en este caso, hay otra forma también, hay otra forma que se encarga de también enviar sentencias de tipo SQL. Entonces, sería, por ejemplo, prepare statement. Y una tercera clase orientada también para mandar sentencias SQL es Label Statement. Ya, veamos a ver acá, miren. Bien, a ver, para poder definir la conexión a una base de datos, definiendo previamente el driver, hay varias modalidades. Una modalidad es usando la clase connect. Ya, una vez conectado a la base de datos, el objetivo es lanzar sentencias SQL para hacer algún tipo de mantenimiento. Y para ello, por ejemplo, podrías usar statement, prepare statement o label statement. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dentro de tu código Java, quisieras colocar el código SQL a lanzar, vas a usar las dos primeras. Pero si yo quisiera lanzar un código SQL, pero que reside en la base de datos, o sea, como procedimiento almacenado, label statement. ¿Ya? Es decir, que para las dos primeras, yo tengo que pasarle parámetro la sentencia SQL que se va a lanzar, que se va a ejecutar. Y para esta última, ya no le paso como, es cierto que me va a lanzar SQL, código SQL, pero ese código SQL
no reside en tu lenguaje Java, sino ese código SQL reside en el servidor de base de datos. Es decir, que me va a lanzar sentencias SQL, pero que están en un repositorio de base de datos. Es decir, es un procedimiento almacenado. Y posterior a él probablemente ya maneje resultados, maneje datos. Y bueno, lo que usted ya conoce, hay que trabajar con el tipo resultado. Ya es importante recordar esos términos, por favor, porque cuando se maneje también más adelante con algunos frameworks, se parece mucho. O sea, vamos a ir comparando entre una instrucción y otra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Si acá nosotros, por ejemplo, comentamos que a través de JDBC voy a establecer la conexión a la base de datos, voy a lanzar sentencias SQL y obviamente las sentencias SQL en muchos casos retornan valores. ¿Y esos valores dónde se van a guardar? Esos valores se van a guardar probablemente en una variable de tipo resource. ¿Ya? Muy bien. A ver, todo ello, todo lo que estoy mencionando de color rojo, son clases. Son clases. La pregunta es, a ver, ¿esas clases forman parte de qué paquete? Porque sabemos que hay clases, pero esas clases forman parte de un paquete. Entonces, a ver, un voluntario, por favor. Yo, profe, A ver, apellido, por favor. Huerta. Huerta, él es. A ver, Huerta, dime. De Java.sql. Ese es el paquete que precisamente te provee todas las clases, ¿no? ¿Sí o no? Así es, muy bien, Huerta. Ahora, a ver, yo sé que este tema de JDBC lo hemos manejado en ciclos previos, pero sin embargo, puedes viendo, consultando en clases anteriores, por ahí. En muchos casos tenemos conocimiento o mecánicamente sabemos cómo se llama, cómo se manipula el código, pero la parte teórica creo que no lo conocemos muy bien. Y entonces, si yo digo allá, con la clase conecta me conecto a la base de datos, perfecto. Ahora, para lanzar sentencias SQL, tengo statement, prepare statement, callable statement. Ya. He mencionado lo que tienen en común. Es que a través de los tres voy a lanzar SQL. Voy a lanzar sentencias SQL. Con la diferencia que la sentencia SQL que yo lance con statement y prepare statement, ese código tiene que recibir en tu código Java. O sea, tu select, tu insert, tu update tiene que estar en Java. En cambio, con la última, tu insert, tu select, tu update tiene que estar en tu base de datos. Ya, pregunto. ¿Cómo así, por ejemplo, cuando tú declaras, usas statement, cómo así asocias cuál es la sentencia que te permite vincular tu código SQL que estás lanzando con tu conexión? ¿Cuál es la sentencia fundamental que hace que tu código SQL que lance esté asociada a la conexión? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la línea que hace que, por ejemplo, si yo declaro aquí romaní, perfecto, ¿qué hace esa línea romaní? Si no puedes hablar, escríbelo nomás, por favor, para compartir para todos. ¿Qué es en, qué es con? Inicializamos la variable sen. ¿Y la variable sen qué es? ¿De qué tipo? Si yo declaro una variable, hay que indicarle el tipo de datos.
String es de tipo statement. Ya, perfecto. Statement. Ya, y por lo tanto statement es la que te va a lanzar en algún momento tu código SQL. Por lo tanto, precisamente esa variable tipo statement tiene que estar asociada con la variable que se conecta a la base de datos. Y yo asumo que precisamente la sentencia que te permite enlazar con tu código SQL es la variable que se conecta a tu base de datos es com, ¿no? Por lo tanto, esa línea es fundamental para que exista relación entre tu código SQL y la conexión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, terminado con él, si nosotros queremos, por ejemplo, procesar la estructura de un conjunto de datos. Quiero procesar la estructura de una tabla clientes, la estructura de una tabla empleados. ¿Cuál es el tipo de datos que se encarga de procesar la estructura de un conjunto de datos? A ver, voluntario. Díaz, Resulset. Otro voluntario. Resulset metadata. Así es. Resulset te almacena, así es, Ulcas, Salas. Resulset, la primera letra en mayúscula, es la que te permite almacenar la data consultada. Por ejemplo, consulta una tabla de clientes. Toda la data de clientes, todo lo que retorna ese select, se guarda en un resulset. ¿Está bien? Recuerden, la participación es importante, ¿no? Todo eso va quedando registrado. Ya, bien. Y resulset en metadata es la clase que se encarga netamente de guardar, de procesar la estructura de un conjunto de datos. Así es. Es la encargada básicamente de procesar, por ejemplo, el tipo de datos de cada campo, el número de campos, el nombre de cada campo, etcétera. Resulset metadata es como cuando es muy similar a lo que hace el comando describe o describe, el comando describe o describe en Oracle. ¿Qué hace describe en Oracle? Describe en Oracle es el comando que se encarga de almacenar, de conocer la estructura de un conjunto de datos. Se lanza el nombre, la lista de campos, el tipo de datos de cada campo, el número de campos, etcétera. Ya, la estructura. Es el comando describe cuando consultan la estructura de una tabla. Y si yo quisiera conocer la estructura de una tabla en SQL Server, ¿cuál es el comando? A ver, veamos. A ver, Arica, el primero de la lista. A ver, Arica, por favor, ayúdame. Yo tengo una tabla de clientes en SQL Server. Quiero conocer la estructura de esa tabla. Arica, ¿estás? Hacer una consulta. No, no, quiero conocer la estructura. Quiero conocer el tipo de datos de cada campo, la lista de campos, el nombre de cada campo. Huarca. No, eso es para alterar, para modificar. Yo no quiero alterar, no quiero modificar, solamente quiero conocer, quiero mostrar en pantalla la estructura. Es decir, tú tienes una tabla, una lista de tablas.
Select no. Describe no. Select es para consultar los datos de una tabla. Ya. Select, bueno, se aplica en MySQL, en Oracle, todo aquello, ¿no? Alter es para modificar la estructura de una tabla, para modificarla. Ya. Access o execute es para ejecutar un procedimiento almacenado, para llamar a un procedimiento almacenado. Describe y el nombre de la tabla es para conocer la estructura de una tabla, ¿cierto? Pero en Oracle. También en MySQL. Y si yo quisiera conocer la estructura de una tabla en SQL Server, ya. Ahora mira, acá te provee mayor información detallada, Huerta, ese código. Mayor información detallada de todas las tablas. Pero yo quiero solamente de una tabla, ¿no? Entonces, acá el comando es sp-gel y el nombre de la tabla. ¿Y SP qué es? SP viene de Store Procedure, _gel, y luego colocas el nombre de la tabla. De esa manera, tranquilamente yo puedo conocer la estructura de un conjunto de datos. Ya, muy bien. Ya, perfecto. El objetivo básicamente, como marco teórico de la clase, es conocer el modelo de dos capas. ¿Está bien? Y conocer el mecanismo de desarrollo de una aplicación JSP con base de datos bajo JDBC. Hay otros modos que también lo vamos a ir manejando a través de un framework. Ya, a ver, cuando hablamos de una arquitectura del modelo de dos capas, ¿a qué nos referimos? A ver, Shambaka. ¿Qué brinda? ¿Qué significa manejar o crear una aplicación basada en dos capas? A ver, Victorio, cliente y servidor. ¿Qué quiere decir eso? En el lado del cliente, o para ser ya más preciso con la consulta, en el lado del cliente, ¿qué guardo? En el lado del cliente, ¿qué se guarda? En el lado del cliente se guarda las vistas. Así es, Bautista. Y las vistas a nivel de una aplicación web, ¿qué formato es? Así es. A nivel de la vista, son archivos JSP que contempla código HTML y código Java, ¿no? Para la parte de la vista. Y en el servidor, ¿qué se guarda? En el lado del servidor, se guarda toda la data. Así es. Se le conoce como la capa modelo, la capa de negocio, la capa de datos. En palabras, a nivel de programación, eso sería un Java Class. ¿Ya? Un Java Class. ¿De acuerdo? Al menos hasta ahora. Pero ya avanzando un poco, por ejemplo, más adelante, que es lo que ya contempla la próxima sesión,
Sin embargo, cuando ya voy a ir manejando ya y llegando a 3 capas, va a cambiar la figura. Si comentamos que la capa de negocio, que es la capa modelo o la capa de datos, a nivel de Java, por ahora sería un Java Class. Pero cuando yo lo voy a trabajar ya a nivel de 3 capas, la capa de modelo, ya, la capa de negocio va a ser un servlet. Es decir, una clase pero ya orientada a una aplicación web. ¿Está bien? Entonces, ahí va a cambiar un poquito, ¿ya? Eso yo lo vamos detallando un poco a medida que vamos avanzando. Ya, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué nos indica este enunciado? Lo que estoy marcando ahí. A ver, un voluntario para poder explicar este punto. Por ahí, este marco teórico es importante porque eso se comentó y se hizo, por ejemplo, hasta la semana 2, hasta el día miércoles. Entre la semana 1 y parte de la semana 2 lo aplicamos. Por ahí seguramente alguien recuerda. A ver, ¿qué quiere decir con este bloque? Dice, bueno, el punto 1 que dice JCP es un lenguaje que permite manejar datos de una base de datos. Efectivamente, JCP. Ya. Eso quiere decir que toda la conexión a la base de datos y todo lo puedes hacer en un JCP, ¿no? Tranquilamente. No necesitas manejar un Java Class. Toda la conexión y todo lo puedes hacer en un JCP. Pero no es ideal porque estarías trabajando con una capa, una sola capa. Ya, a ver ahora, ¿qué nos indica el segundo párrafo? A ver, voluntario, o llamemos, a ver. A ver, mogollón. A ver, mogollón, ¿qué nos puedes comentar con respecto al párrafo que está marcado? Estoy buscando en internet, pero no he encontrado. Pues. ¿Sí? Por lo que entiendo ahí es que en esta carpeta o colocar los drivers a hacer la conexión de ahí. Ya, a ver, recordando un poco, un voluntario más, a ver, veamos aquí a Vázquez. ¿Está Vázquez o Vázquez se fue a cargar sus vasitos? Se iba a armar sus vasitos, creo, Vázquez, ¿ah? Vázquez, ¿estás? Sí, estoy. A ver, Vázquez. ¿Qué nos explica o qué nos quiere decir este enunciado? Este segundo párrafo, Vázquez. Ya, a ver, por ejemplo, nada que decir, Vázquez.
Bien, a ver, explico y recordamos este punto. Imaginemos que yo he creado toda la aplicación bajo JSP. No he usado archivos Java Class, nada por el estilo. Ojo ahí, ¿ah? Ya, mira, he creado una aplicación exclusivamente bajo JSP. El JSP se podría decir como un PHP, que es lo que has aprendido en ciclos anteriores. Ya, imaginemos que toda la aplicación lo he trabajado exclusivamente con JSP. Nada de archivos Class, nada de archivos Java, nada de ello. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, bien. Ahora, eso, obviamente tu JSP se conecta a una base de datos, hace consultas, etcétera. Ya, lo ejecutas a nivel de una aplicación, lo ejecutas a nivel de una aplicación web a través de Tomcat, por ejemplo, y a todo bien. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y ahí, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ya, ojo ahí, se supone que la aplicación, por ejemplo, lo has hecho en NetBeans, lo has programado en Java, claro, pero usando como guía NetBeans, Eclipse, y como está integrado a ese editor el servidor de aplicaciones caso Tomcat, lo ejecutas. Pero ¿qué pasa si por un momento no tienes no está levantando, no funciona Apache Tomcat? ¿Está bien? Entonces, ¿qué debería de hacer? Tengo la posibilidad de instalar Apache Tomcat, independientemente al IDE. De tal manera que en la carpeta root de Tomcat, se copien los archivos JSP a ejecutarse. ¿Está bien? En la carpeta root de Tomcat se copian los JSP que se van a ejecutar. ¿Está bien? De tal manera que para poder ejecutar simplemente coloco un localhost, el número de puerto donde se ha instalado Apache Tomcat y listo. Pero si ese JSP maneja base de datos, probablemente me lance un error. Entonces, precisamente ese servidor Tomcat tiene una carpeta web INF. Dentro de él tienes que crear esta carpeta, lib de librería. Y en esa carpeta lib tienes que copiar el archivo YAR, el archivo JR que representa el driver de tu base de datos. De MySQL de ahora. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si en NetBeans yo quiero llamar al driver, le das clic derecho sobre proyecto, propiedades, ¿no? ¿Está bien? Ya, ¿de acuerdo? Ahora, del mismo modo, si yo trabajo independientemente con otro servidor, hay que copiar el driver, el archivo YAR de ese driver, de esa base de datos, necesariamente. ¿Ya? Bueno, y por ahí leyendo un poco a ver sus consultas. Por ejemplo, por aquí menciona Sara, dice, se entrega todo el código fuente para producción. O por último, ¿no? Ya, yo quiero poner en producción una aplicación JSP. Entonces, en el servidor se tiene que instalar Tomcat. Y en ese Tomcat, en la carpeta web INF, creamos la carpeta lib. Y dentro de esa carpeta lib se copia el driver de la base de datos para que funcione. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, SAM también es un servidor que ya integra también Apache Tomcat. Dice, Tomcat funciona como contenedor de servers. Claro, en realidad pues es un servidor de aplicaciones. Por lo tanto,
Tomcat es una herramienta que te permite simular, simula, ¿no? Simula el comportamiento de un servidor web real. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, en ese caso, para Glasscase es igual. Dice, y si se coloca en la carpeta libraries es diferente, claro, lo que pasa es que a nivel de Tomcat al menos, la carpeta sí o sí tiene que ser la carpeta lib. Libraries es, por ejemplo, para guardar otro tipo de librerías, caso de archivos XML. Para el driver JDBC puntualmente es el archivo YAR de tu base de datos que se tiene que copiar en la carpeta lib de WebDNS. No puede estar en otra ruta que en la carpeta lib de WebDNS. Esa carpeta WebDNS ya existe. Tienes que crear la carpeta lib. Y algo importante, la carpeta lib en minúscula. Eso lo creas. ¿Ok? Otra pregunta, por favor. Muy bien. JDBC es una conectividad a base de datos bajo Java. Es una API que permite ejecutar sentencias de tipo SQL y esa API comprende dos paquetes, Java SQL y Java XSQL. ¿Cuál es la diferencia? De que el primero llama código nativo SQL, código nativo, y el segundo llama código que esté incorporado en tu lenguaje. En este caso, eso quiere decir que puedes usar código de acuerdo al motor de base de datos, porque los códigos no necesariamente son los mismos. Cambia de cierta forma algunas líneas, algunos parámetros. Si quiero llamar a código nativo de SQL, el primero. Si quiero llamar a un código del motor de base de datos que estás usando en el momento, Java SQL. Java X de SQL. Bien, y esa es la estructura básicamente, ¿no?, que manejamos cuando vamos a trabajar bajo JDBC. ¿Está bien? Bien, detrás de la vista, detrás lo que está ocurriendo para el usuario, tenemos la base de datos a nivel de ODBC. ¿Qué es ODBC? Es un protocolo que dice conectividad abierta a base de datos. Sus iniciales que vienen está en inglés, ¿no? Conectividad a base de datos. Conectividad abierta a base de datos. Ya, ¿está bien? Es un driver exclusivamente para gestión de base de datos. Entonces, precisamente acá tienes un motor de base de datos y a través de Driver Manager, que me voy a encargar de conectarme a la base de datos, ¿qué hago? Uso el puente JDBC, es decir, el driver, la librería de comunicación. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre internamente. Lo que pasa es que con Driver Manager yo determino obviamente la conexión a la base de datos, pero para determinar la conexión hay que hacer mención al driver JDBC, ¿no? Bien, y las clases que se suelen poner para poder hacer la conexión, manejar sentencias SQL de tipo statement y para procesar datos. Dos bloques de cierta forma. Uno, lo que ocurre detrás, qué es lo que hace internamente cuando yo uso el driver de MySQL de Oracle, que es la segunda parte, y todo lo que ocurre a nivel del cliente cuando yo pongo mis sentencias que se conectan a la base de datos, manejamos sentencias SQL y manejamos datos como consecuencia de esa consulta, de esa sentencia SQL. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Y este es básicamente el modelo de dos capas.
A través de un browser, ¿qué se hace? Tenemos básicamente, ¿está bien? Tenemos básicamente en la parte del cliente que tenemos archivo JSP, ¿está bien? Y en la parte del servidor tenemos el modelo. Acá estamos considerando netamente el JSP que representa la vista y en el servidor que recibe el modelo, conocida como capa de negocio, capa modelo, capa de datos. Solamente dos capas. ¿Está bien? Sin embargo, podemos trabajarlo también con el tema de servlet. No es recomendable acá, mira. Y yo quiero trabajarlo bajo. Miren acá este enfoque, por favor. La capa de la vista, JSP. Vista. Y la capa modelo, o la capa de negocio, donde voy a tener toda la estructura de la clase y probablemente tus métodos de mantenimiento en el modelo. JSP vista y en el servidor el modelo. Es decir, un archivo JSP y un archivo Java, y punto. Pero también en la capa vista, en la capa del cliente, puedo manejar un server. ¿Por qué un server? Porque un server es una clase, es un archivo Java, pero tengo la posibilidad de ejecutar este punto Java. Y lo más importante es que este punto Java está compuesta de código Java y de código HTML. Por lo tanto, ese código HTML serviría para el cliente y el código Java para la ejecución detrás del cliente. Ahora, sin embargo, requiere mayores líneas de programación si un servlet lo voy a trabajar como parte de la capa de la vista. Requiere mayores líneas de programación, pero sin embargo, si nosotros queremos bloquear los códigos que no sean transparentes, que digamos, lo puedo trabajar a nivel de servlet. Es decir, todo el código del proceso en el servidor, en el modelo, toda la vista en el JSP, pero ese código JSP es transparente. Tranquilamente ese JSP se cuelga en el servidor y se puede modificar fácilmente. Pero si quiero de cierta forma encapsular ese código, ese JSP, ese código Java HTML lo puedo poner en un servlet. Y este servlet es un punto Java. Y cuando se ejecute, se va a ejecutar el punto class de ese archivo Java. Por lo tanto, cuando se cuelgue en un servidor, se cuelga el archivo class. ¿Ya? El archivo class. Por lo tanto, el código fuente es inaccesible para el cliente o para las personas que administran el servidor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Preguntas, por favor. A ver, dime, Zambaca. Dime, Zambaca.
Bien, entonces parece que se acabaron sus megas para echar baja. Se fue. No. A ver. El modelo controlador y vista. Todavía no hemos llegado al modelo vista controlador. Cuando hablamos de modelo vista controlador ya estamos hablando ya de 3 capas. ¿Ya? Acá solamente son 2 capas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que acá, según la figura que veo ahí, Moyon, un servlet puede reemplazar a un JCP. Es decir, que un servlet también se puede usar como vista. ¿Está bien? Y un servlet puede hacer todo lo que hace un JCP. Y en el modelo, en el servidor, el modelo sigue el Java Class, toda la programación. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja? El tema de la transparencia. Por ejemplo, si yo trabajo a la vista JCP y en el servidor un punto Java, ese código, en realidad ese código JCP es transparente, es accesible para las personas que administran el servidor. En cambio, si en lugar de un JCP lo trabajara con un servlet, el servlet es un archivo, cuando se ejecuta, es un archivo class. Por lo tanto, ese archivo class es un archivo compilado. Y al ser un archivo compilado, es inaccesible para la persona que administra el servidor o que administra el sistema. Por ahora, en la parte de la vista, o es un JCP o un servlet. Eso es bajo 2 capas, pero obviamente en otro momento ya iremos trabajando bajo 3 capas, ¿no? Modelo vista controlador. Por eso acá, al ser 2 capas, este controlador está al mismo nivel que la vista. 2 capas nada más. Ya. ¿Ok? Bien, otra pregunta. A ver, Profe, disculpa por no preguntar a tiempo. dime. Pero cuando se crea un archivo JCP, Ya. necesariamente se tiene que crear un archivo servlet. No. Por eso te digo, a ver, si por ahí no va la respuesta, me corriges, por favor, ¿ya? Mira, si yo quiero trabajarlo bajo una aplicación de una sola capa, y una aplicación que maneje base de datos y todo ello, lo puedo hacer exclusivamente con archivos JSP. Ya, una sola capa. Claro, que eso se puede distribuir en varios archivos, pero finalmente son archivos JSP. Una sola capa. Ya. Y si yo quisiera trabajarlo bajo 2 capas, entonces en el JSP pongo mi código que representa la vista, mi HTML y todo ello. Pero en la segunda capa, en la capa de datos, en la capa modelo, en la capa de negocio, pongo toda la programación. Y ahí estaríamos considerando, también 2 capas. En el Java Class, en la capa de negocio, en la capa modelo, toda la programación, toda la estructura probablemente de tu clase con atributos privados, de repente, tu método set, y además tus propios métodos, tus métodos de mantenimiento. Y esos métodos van a ser llamados desde el JCP. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, por lo tanto, hasta ahí, bajo 2 capas, no requiere un servlet. Pero podría usarse sí. Si yo quiero trabajarlo un servlet bajo 2 capas,
¿Ya? Dos capas nada más estamos llegando ahora. Entonces, en lugar de elaborar un JSP, en lugar de un JSP sería un servlet. ¿Está bien? Y en ese servlet yo voy a poner código. ¿Y ese servlet qué es? Es un archivo Java, ¿ya? Es un archivo Java compuesto de código Java y código HTML. Es decir, que tiene la posibilidad de ejecutarse. Entonces reemplaza tranquilamente a un JSP. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Si a nivel de programación, por ejemplo, elaborar un JSP es mucho más sencillo que un servlet. De repente yo quiero hacer algún proceso de mantenimiento. De repente con JSP lo haces 4 en 4 líneas. Pero con un servlet requiere al doble o un poco más. ¿Ya? Ojo, con un JSP 3, 4 líneas. Con un servlet requiere mayores líneas para hacer lo mismo. De repente a nivel de desarrollo te podría involucrar mayores líneas de programación a nivel de un servlet. Ya, pero la ventaja es que la ventaja de trabajarlo bajo un servlet es que el código del servlet es inaccesible para la persona que maneja el sistema. ¿Por qué? Porque es un archivo class el que se ejecuta. Por lo tanto, no es transparente ese código. Esa es la diferencia. ¿Ya? A ver, no sé si quedó claro hasta ahí. Considerando solamente por ahora dos capas. Por lo tanto, en la capa vista tranquilamente lo puedes trabajar bajo un servlet. Profe, queda. Ya, otra duda, por favor. El archivo servlet, ¿qué extensión tiene? Bueno, es un archivo Java. ¿Ya? Es un archivo Java. ¿Está bien? Es un archivo Java. Pero cuando tú lo vas a poner cuando tú lo ejecutes, el archivo que tiene que ejecutarse es el archivo class. Porque es un punto Java, tienes el archivo compilado y el que se ejecuta es el class. Por lo tanto, cuando más adelante también vas a poner en producción, obviamente no se pone en producción el archivo Java, sino el archivo class. Es el compilado ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Recuerden, código fuente es el archivo Java. O sea, y si tú recuerdas, entonces es como lo que aprendimos en el primer ciclo. Claro, porque es un archivo Java y al ser compilado ya vas a obtener el punto class. Así es. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un servlet está orientado a una aplicación web. Se ejecuta, muestra los resultados a nivel de una aplicación web, cosa que no lo hace un Java class o un Java main class. Porque un Java class solamente es un repositorio de código. Un Java main class se ejecuta, pero a modo consola o a nivel de una aplicación Windows. En cambio, un servlet ya tiene la posibilidad de ejecutarse a nivel de una aplicación web. Y si hablamos de servlet, estamos hablando de aplicaciones web. ¿De acuerdo? Ok, otra duda. Bien, entonces, terminado con esa parte, vamos a poner algunas consultas, un cuestionario sencillo para que puedan responder en base a todo lo que se ha comentado. ¿Dudas, consultas adicionales, por favor? Así es. En Java, diversos lenguajes en realidad, ¿no? O sea, para algunos procesos está en Ruby también. Para algunos procesos se trabajan, por ejemplo,
que ya relación con él incluso a nivel de Python. Ujú. No es 100% original, siempre se va manejando códigos en otros lenguajes. A ver, en vez de JSP menciono que se puede hacer en un server, así es. Se pone código HTML en él, así es, claro, salas. ¿Por qué? Porque un servlet es un archivo Java que está compuesta de código Java y código HTML. Y teniendo la extensión Java, claro, la extensión Java es el archivo fuente, recuerda. Y el que se va a ejecutar es el archivo clase. ¿Está bien? A ver, ya, por ejemplo, solamente para que vean acá, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, veamos por aquí. Estoy compartiendo la pantalla de NetBeans. ¿Logran ver, por favor? Ya, mira, por ejemplo, yo creo acá un proyecto. Ya, acá creo un proyecto Java Web. ¿Está bien? Un proyecto prueba. Ya, y esto ya se podría considerar como parte inicial de lo que corresponde a la próxima semana, ¿no? Apache Tomcat. Ya, no va sin eso. Ya, ¿ok? Ya, tengo acá, como ustedes pueden ver, tengo acá mi código HTML. Ya, perfecto. Pero mira aquí, yo tengo el proyecto prueba. Por ejemplo, voy a crear acá un paquete. ¿Es obligatorio el paquete? No, es solamente es un tema de organización, nada más, ¿no? Creo acá un paquete. Supongamos, le digo, a ver, se me ocurre, semana o sesión 3 ya. Dentro del paquete voy a crear acá un servlet. ¿Está bien? Un servlet. Ya, acá le doy el nombre. Mira, ejemplo 1. Logran ver en la parte inferior derecha, se está creando el archivo ejemplo 1, pero ¿qué extensión tiene? Salas, ¿qué extensión tiene? Java, Romanía, así es. ¿Está bien? El archivo fuente es un punto Java. Siguiente. Para que más adelante un servlet, a ver, voy comentando también, para que un servlet se pueda ejecutar más adelante, no basta con que exista el servlet, sino también tiene que estar registrado en un archivo descriptor donde indique que ese servlet se puede ejecutar. Y para eso hay que activar ese casillero. Si no lo activas, te va a generar el servlet, pero no lo vas a poder ejecutar. Es como, si no lo activaras es como si estuvieras generando un Java class. No solamente va a ser un repositorio de código. Estático, aunque el término es un poco abstracto, pero algo así, ¿no? Pero más que nada, entonces, cuando yo no lo active, te va a generar el server. Puedes programar en el server, pero no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, para la ejecución de todo el server, es necesario que ese server se registre en ese archivo descriptor, en un archivo llamada web.xml. Ahorita voy a ver la estructura. Activo. Mire. Y si no lo activaras, ¿hay forma de corregir? Sí, se corrige a nivel de código. Pero ahora veo ahí.
Ya, mira aquí, ¿ah? Mira, estamos hablando de un punto Java. ¿Qué hay acá? Comentarios, código Java. Mira, ¿qué es esto? Public class ejemplo. Public class ejemplo, access, HTTP server. ¿Ves? ¿Y qué es? Una clase, mira. Y en esta clase, ¿qué tenemos? Un método, process request, un método. Y en ese método, ¿qué? Código HTML. ¿Ves? O sea, ¿qué tenemos? Todo lo que tú ves acá es código Java. Este es código Java. Pero dentro del código Java, ¿qué hay? HTML. Acá hay otros métodos también. En su momento lo voy a detallar, explicar poco a poco, ¿no? Tienes el método doGet. Está bien, el método doPost, el método getServerInfo. Son métodos. Pero como parte de algún bloque de un método, hay código HTML. Supongamos acá, solamente a modo de ejemplo, le digo, supongamos semana 3 como título, ¿ya? Semana 3 y también supongamos acá. Semana 3, ¿ya? Mire ahí, ¿ah? Ojo, semana 3, ¿ya? Es el punto Java. Ya, lo ejecuto. Ok, nada más. Base, no te burles, por favor, está cargando. Ahí mi máquina es una Core i3. Solta. Ya, pregunta, ¿ven lo que se está visualizando en pantalla, por favor? Ya. Dime, Huarca, ¿qué se ve en pantalla? Un texto custodio, un texto que simplemente dice semana 3. Semana 3, nada más, es lo que estoy imprimiendo. Pero mira arriba, en la parte superior. Localhost, dos puntos, el número de puerto, slash el proyecto, slash el nombre del archivo. O sea, lo que se está ejecutando es el punto class, pero a nivel de una aplicación web no se visualiza el punto class, queda oculta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú vas a vincular, cuando tú vas a vincular servlets, vas a comunicar servlets, simplemente se hace mención al nombre del servlet. No se coloca ejemplo 1.class, menos ejemplo 1.java, sino solamente al nombre, nada más. Mira, a nivel de un server, mira cómo se oculta la extensión del archivo. Pero el que se está ejecutando es el archivo class. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Entonces, como tú ves, un server, ya para salir de dudas, un server, ¿qué es? Un archivo Java, pero compuesta de ¿qué? De código Java y de código HTML. Y como teoría se dice que todo servlet es una aplicación, es una clase que se ejecuta y devuelve resultados en formato HTML. Ahí está devolviendo formato HTML. El código fuente y mira, lo que devuelve es código, HTML. HTML. Del código fuente, ¿no? A ver, código fuente y miren acá. ¿Está bien? Código fuente. Pero mira, solamente para imprimir ese texto, semana 3, mira tu server. ¿Cuántas líneas? Sin borrar los comentarios, claro. ¿Cuántos son? 87 líneas. Y si yo borro los comentarios, si yo borrara los comentarios, voy a borrar los comentarios,
Ya, este método que es Service Info es un método informativo nada más. Mira, estoy borrando los comentarios. A ver, borro los comentarios. Ya está. ¿Cuántas líneas quedó? 35 líneas. 35 líneas para que imprima ¿qué? Semana 3. Y eso a nivel de un JSP, ¿con cuántas líneas lo puedes hacer, a ver, Victoria? Romaní. Bueno, por ejemplo, pues HTML encabezado, título, ¿no? Cierre de encabezados, empiezo con body. Si lo quieres hacer etiqueta por etiqueta, línea por línea serían 7, 8 líneas, ¿cierto? Y si en la misma línea colocas varias etiquetas de HTML, pues menos líneas. Pero mira acá, más líneas. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja de este código es un punto, cuando lo vas a poner en producción, pones en producción el punto class. Por lo tanto, el código va a ser inaccesible para las personas que administran el sistema o los que tienen acceso al servidor. En cambio, un JSP es accesible. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué más? A ver, aquí. A ver, leyendo sus preguntas. A ver, veamos por acá. Suárez, ¿a qué te referías cuando decías cómo se corrige el profe? A ver, dime, por favor. Suárez García, ¿no? Te conozco como García Suárez. A ver. No, en el esquema de la diapositiva solamente daba a conocer de que un server podía reemplazar a un OTCP, ¿ya? Al menos en 2 capas. ¿Está bien? De repente por ahí no se graficó bien, pero eso es lo que decía. Ya, muy bien. Suárez, cuando no se colocaba al momento de crear el server. Ah, ya, mira. Por ejemplo, yo creo otro server. Mira, creo otro server, ¿ya? Le digo acá, ejemplo 2. Perfecto. Ejemplo 2 siguiente. No lo marco. Supongamos que me olvidé acá. No lo marqué. Ya. Me olvidé, ¿no? Ya, mira, yo puedo ver que el código se mantiene. O sea, el código es lo mismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Pero por ejemplo acá, mira. Por ejemplo aquí, yo voy a cambiar por otro texto. Voy a poner acá semana 3-2. Ya está. Guión 2. Y acá también otro título, nada más. Semana 3-2. Ya. Mira, guardo. ¿Está bien? Todo ok. Ejecutamos. Ok. Mira acá. Todo bien, ¿cierto? Pero algunas líneas, por ejemplo acá, mira, algunas líneas de ese bloque están evitando esto. Por ejemplo, yo voy a borrar estas líneas. Mira aquí. ¿Está bien? Eso se autogeneró. El código limpio es esto. ¿Ya? Igualito como el ejemplo 1. Mira aquí. El ejemplo 1. Mira. La importación de las clases, public class ejemplo 1. La importación de las clases, public class ejemplo 2. Sino que como no lo marcó no lo marca el casillero, se genera un código, ¿no? Pero por ahora ya lo borré. Mira, ejemplo 2. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Suárez? ¿Cuál es la interpretación, por favor, de ese ejemplo? De ese pantallazo. Estoy acá en el Teams. Mira, ese error te sale cuando tú no activas el casillero. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dice?
que el ejemplo 2 no está registrado en el archivo web.xml, no está especificado para ser ejecutado. ¿De acuerdo? Allá. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que este servlet lo registres en el XML. ¿Y cómo? Si ya existe, ya lo he creado. Acá precisamente, dentro de la carpeta webpage, hay un archivo web.xml. Mira que los servers están ahí, ejemplo 1, ejemplo 2. Web.xml, mira aquí. Mira este bloque dentro de la ventana source de código. ¿Ah? Mira, el bloque servlet, donde acá está el nombre y la ubicación del servlet. Y en servlet mapping, el nombre y cómo se ejecuta. Pero mira, solamente estos dos bloques, pero que está haciendo mención al primer server. Al segundo server no lo menciona para nada. Es porque no activó el casillero. Entonces, Una ¿cuál sería la pregunta. solución? Estos dos bloques de código, copiarla, en el orden que tú quieras en realidad. Y obviamente acá colocar el nombre del server que he creado y decirle dónde está ubicado. Está ubicado en la carpeta sesión 3, nombre del archivo. ¿Y cómo voy a ejecutar? Colocando acá simplemente ejemplo 2. Esa es la forma como se corrige. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, yo vuelvo al ejemplo, ejecuto el ejemplo 2, ¿ok? Y ya tengo el resultado. Dice semana 3 guión bajo 2. ¿De acuerdo? Esa es la idea básicamente, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí, baby. Si el archivo web.xml no lo tengo en WebInf, ¿eso acarrea algún problema si un proyecto es más grande? No, claro, precisamente cuando tú vas a, por ejemplo, más adelante vas a poner en producción también, vas a poner en producción tu proyecto, necesariamente el archivo web.xml tiene que estar. Ojo, pero te genera siempre y cuando tú hayas creado por lo menos un servlet. Si tu proyecto no tiene servlet, es probable que no te genere. No, sí tengo el archivo ¿Ya? web.xml, pero no lo tengo en WebInf. Lo tengo en un archivo llamado configuration file. Ya. No. Acá, al menos acá a nivel de un proyecto, sin manejar un framework, tiene que ser siempre dentro de WebINF. Siempre. Pero cuando ya tú vas a trabajar con un framework, la ubicación es distinta. Puede que de repente hayas activado algún framework, qué sé yo, pero si no manejas framework, no manejas Spring, no manejas JSF, no manejas Strash, la ubicación tiene que ser WebINF. Ahí. Obligatoriamente. Pero ya según el framework, la ubicación va a variar. Ya, desde eso sí, desde ya comentes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú vas a poner en producción, en tu servidor, en tu Tomcat, donde obviamente has instalado Tomcat en tu servidor web, tiene que estar también el archivo web.xml. Así como vas a copiar el driver, el archivo YAR, igualito se copia el archivo web.xml. En la misma raíz, como tú ves, en WebINF. ¿Ya? Entonces, si quieres usar un server con Bootstrap, con más de 100 líneas de código HTML, ya no sé qué hice. Bueno, pues, a ver aquí.
Recuerda que un servlet es código Java. Es código Java y además de código HTML. Por lo tanto, a tu nivel de código HTML puedes trabajar con Bootstrap o cualquier otro framework que tiene que ver con la parte del cliente. ¿Ya? Respondiendo básicamente la pregunta técnica puntual, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, preguntó Zulka, ¿no? No, pues se supone que acá hay que manejar bucles, hay diversos procedimientos que te permiten manejar esas cosas, ¿no? Ahí no vas a estar imprimiendo uno por uno, pues. O sea, acá, miren, acá en este bloque Java, ¿este es qué? Es un método. Pero si yo quiero imprimir tantas veces, no vas a poner out.println uno por uno, pues. Se supone que acá ya hay que manejar bucles, ¿no? Para evitar esa rutina, ¿no? O sea, si quieres leer, Profe, bueno, no estamos hablando de leer archivos, ¿no? Y ese es otro asunto, ya. Acá solamente dan a conocer que todo server está compuesto de código Java y HTML, ¿no? Y acá, al haber código HTML, puedes llamar a Bootstrap y todo lo que tú quieras. Pero si por ahí yo quiero imprimir varias veces, pues este bloque de out.println no lo vas a hacer uno por uno, por ejemplo, bucles y otros modos. Y si hablamos de archivos, pues ya habrá una forma, obviamente hay métodos acá en server, de un server para leer archivos, escribir archivos, ¿no? Y ya están las preguntas se dan para diferentes lados, ¿no? Ok, otra duda. Bien, entonces muchachos, es importante que lean todo lo que se está viendo, por favor. Es, como les comenté en la primera semana, de la primera semana hasta la semana 8 básicamente son temas bastante manejables de JCP, de servers, que vamos a ver ahí, vamos a llegar al patrón MVC, y a partir de la semana 9 10 ya es donde tienen que tener más cuidado trabajando con Spring. Entonces, acá probablemente resulta bastante sencillo, pero es importante que revisen los comandos puntuales de este tema. ¿De acuerdo? Ok, otra pregunta, por favor. No sé si alguien ha llegado tarde para la asistencia al caso. ¿Alguien llegó tarde? Nadie. Ok. ¿No hay ninguna pregunta? A ver. Claro, nada de código limpio. Sus métodos son método 1, método 2, método 3. Sí, dice, ¿no? Son Vizcarra. A ver, Vizcarra. ¿Qué pasó, Vizcarra? Ah, tú llegaste tarde. Ya. A ver, alguien más. El tráfico, dice, ¿no? Sí, arregla. ¿Cómo van con sus actividades? Están desarrollando, me imagino, ¿no? Fíjense la fecha, por favor, ¿ah? Esta es teoría, es la clase acá, Vizcarra. ¿Quién más? Mogollón, sí, estuvo. Quista no está, Quista no está, Rodríguez tampoco, ¿no? Laboratorio.
Ok, bien muchachos. Entonces, a ver qué dice aquí, se retiró. Ya. de librerías. Qué buena. Ya. Bien, entonces ya muchachos, nos vemos la próxima semana en el horario que corresponde, por favor. Ya obviamente ya no se les va a invitar, no se les va a mandar los mensajes, los anuncios, porque ya ustedes tienen conocimiento en el mismo horario como estamos trabajando. Yair va a explotar su proyecto, ¿no? En la misma, obviamente recuerden que la clase teórica es solamente cada 2 semanas, ¿ya? Y bueno, con el grupo A, que nos toca a las 4:20, empezamos pues, como para que tengan un descanso 4:30, ¿está bien? Ya. Ok muchachos, nos vemos, cuídense, chao, chao.